a pedirles ahora que abran sus Biblias en Mateo capítulo 26. Evangelio de Mateo capítulo 26. El 19 de marzo se estaba anunciando que fue el Día del Hombre. Eh, sí, el día 8 de marzo fue el Día de la Mujer y el 19 de marzo el Día del Hombre. El 19, este, no sé si a alguien le felicitaron o no le felicitaron. ¿Nada? Esa sí fue conmemoración. Hacemos manifestación. ¿Sí? Hacemos una manifestación los hombres porque no hubo felicitaciones. Este día se declaró, ¿verdad? Día del hombre. Se dice que hay otro que es en noviembre, el 19 de noviembre. Entonces, como que quieren meter confusión para no felicitarnos, ¿verdad? Entonces, eh, estamos orando, va a haber un congreso en Ciudad de México este próximo viernes y sábado. Eh, Valga la redundancia, el tema va a ser sobre que los varones se comporten de una manera varonil, ¿verdad? Que los varones se comporten de manera varonil, ya que pues hay mucha enseñanza en contra o filtrada, ¿verdad? De que no tienen que ser varoniles los hombres. Pero la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 16 nos menciona que el hombre debe ser varonil. Comportaos, dice Pablo, varonilmente. Y pues estemos orando por esto. Estemos orando por esto. Lamentablemente ayer hubo una decisión del Congreso donde se aprobó que ya no se puede ni debe dar terapia a aquellos que están indecisos, ¿verdad? De su sexualidad. Entonces, que ya está prohibido dar terapia. Pero, pues lamentablemente, a lo mejor vamos a tener persecución. Nosotros tenemos que mostrar lo que dice la palabra de Dios, enseñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pues vamos con tiempos más difíciles, hermanos, cada vez más y más. El Señor, ¿verdad? Sabe, ¿verdad? Que esto es parte de su profecía, ¿verdad? No de su plan, pero sí de su profecía, de lo que iba a suceder, de las decisiones que iban a tomar los seres humanos. Cuán importante y necesario es que los varones asumamos nuestro propósito para el cual fuimos creados. Esto es bastante importante, bastante necesario para la obra de Dios. Goliat retó al ejército de Israel en aquella ocasión que estaban en la lucha y le dijo al ejército de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y todos estaban ahí apachurrados y escondidos y no querían salir, ¿verdad? Hubo un momento en el tiempo de los jueces que no se encontró un hombre para que fuera el líder del pueblo de Israel y tuvo que ser Débora la líder que tomó el mando, ¿verdad? Del pueblo de Israel, del ejército de Israel. Entonces, hermanos, en la iglesia siempre Dios ha establecido que el hombre lleve la autoridad y que el hombre tome esta responsabilidad dentro de la obra de él. Proverbios 26 nos dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Verdad? Muchos dicen, profesan su propio bien, profesan sus cosas,
Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, tristemente hay hipocresía muchas veces en nuestras palabras como hombres. Faltamos a nuestra palabra de hombre y eso no debe ser así. En Ezequiel, capítulo 22, también la escritura nos habla, ¿verdad?, sobre lo que debe ser, debe manifestar el hombre. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El verso 29 dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo al afligido, menesteroso, hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Hallará al Señor un hombre aquí que le sirva? ¿Hallará? Mateo 26, todo esto es extra, no se lo voy a cobrar. 26:36, hablando sobre los hombres. Ya se me perdió la cita. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Qué importante, ¿verdad?, es el ministerio que desarrolla o que deben desarrollar los hombres también dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, en el verso 36, que llegaron a un lugar que era el Monte de los Olivos, que se llamaba Getsemaní. Este Monte de los Olivos se le llama así porque había muchos árboles de olivo en este bosque, en este huerto. Y Getsemaní se le llama así porque era un lugar, como una fábrica, ¿verdad? Getsemaní significa lagar o prensa de aceite. Esta prensa, ¿verdad?, era una piedra grande que molía todo el olivo y se sacaba el aceite. Y pues cuando nosotros hacemos la comparación, la ilustración de por qué, ¿verdad?, estaba el Señor allí en este lugar, siendo angustiado, ¿verdad? Estaba triste, dice la escritura ahí. Cómo estaba, por lo que se hacía ahí, la prensa estaba sacando el aceite
esa prensa de la angustia, ¿verdad? A veces puede sacar algo valioso de nosotros, ¿verdad? El aceite que es valioso para los demás. Estaba allí, dice el Señor, y le dice a sus discípulos, ya eran 11 en este momento. Judas ya se había retirado, fue a buscar a los que le habían pagado para traicionarlo. Y llega allí, ¿verdad? El Señor con 11 de sus discípulos, ya le faltaba uno, pero esperaba apoyarse en estos 11 que le quedaban. Sentados aquí, voy a estar en oración, les dice el Señor a ellos, y agarra a Pedro y a Jacobo y a Juan, Jacobo, Santiago, ¿verdad? Y se los lleva un poco más adelante, y comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué estaba pasando allí con ellos? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? No sabemos cuántas cosas, pero le estaba diciendo cómo se sentía, tal vez, cómo estaba sucediendo todo en su cuerpo, porque cuando uno sabe que se va a morir, todos sabemos que vamos a morir, pero no tenemos tan presente el día ni el momento, ni estamos pensando que ya puede ser hoy el día de nuestra muerte. Y aunque sabemos que puede ser hoy, no estamos convencidos, ¿verdad?, de que pueda ser hoy. Pero si hoy vamos al médico y nos dice el médico, tiene una enfermedad incurable y puede morir en cualquiera de estos, cualquier día de esta semana, ¿cómo empezaría a sentirse usted? ¿Sí? Va a morir, ya le toca morir, y va a morir esta semana. Y el Señor sabía que ya ese día iba a morir, y le empieza a decir a sus discípulos, no quiero, sí me gustaría, estoy dispuesto a morir por el Señor para glorificar a Dios, pero ya cuando veo la realidad, el momento, no quisiera morir así. Me van a tener como un villano, como un malhechor, me van a tener allí golpeado, me van a tener desnudo ante toda la multitud. ¿Qué puedo hacer? Y todo eso angustiaba a su espíritu del Señor. En un momento muy difícil, se comenzó a entristecer, y dice allí, ¿verdad? Le estaba platicando esto a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y lo hizo 3 veces. 3 veces estuvo haciendo esta oración. En otro de los evangelios menciona que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Sí, no era sangre en realidad, pero podía haber sido sangre, pero no está diciendo era como grandes gotas de sangre. Cuando uno empieza a sangrar en grandes gotas, ¿verdad?, como chorros grandes, pues así era su sudor. Era fuerte su sudor, su angustia. Cuánta angustia, tristeza tendría el Señor ese momento. Cuánto desesperación, cuánta impotencia. ¿Cómo podríamos imaginarnos que se pudiera sentir el Señor esos momentos antes de su muerte, antes de ser golpeado, antes de ser
atribulado y llevado a la cruz, acusado injustamente. ¿Cómo se podía haber sentido en su alma? Porque el dolor del alma es un dolor muy fuerte, muy terrible. ¿Sí? Si a veces uno se golpea o se machuca, se quiebra un hueso y es un dolor horrible, pero el dolor del alma es más horrible, más terrible. Hay gente que no lo soporta y que prefiere suicidarse. Prefiere suicidarse a estar soportando esa presión, esa angustia que trae en su alma. Es horrible, ¿no? El dolor en el espíritu, en el alma. Pues aquí quiero que veamos algo referente a lo que puede hacer un varón, un hombre, o los hombres, ¿verdad? Los que podemos hacer los hombres por la causa de Cristo, por la causa del Señor. Dar compañía a aquellos que están afligidos o que tienen una aflicción. ¿Sí? Como hombres podemos ser consoladores también de aquellos que están con aflicciones, con dolor fuerte. No sabemos, hermanos, cuánta gente está sufriendo y que nos encontramos con ella, pero decimos, no, yo no soy de esos sentimientos. Luego, si empiezo a platicar con esa persona, voy a empezar a llorar. No, yo no voy a ser su consolador. Nos sentimos tan machos que decimos, ¿cómo que yo no soy su mamá? Empezamos a poner excusas. Pero los hombres podemos ser también consoladores. ¿Sí? Aquí el Señor Jesucristo buscó a Pedro y a estos dos hijos de Zebedeo para descargar esa angustia que él traía, esa presión que él traía en esta parte de su equipo. ¿Cómo puede ser un hombre valioso usado por Dios para poder apoyar a alguien que tiene una angustia? Sea un amigo íntimo de aquellas personas que necesitan un consejo, una ayuda, un soporte de otro hombre también. Acérquese cuando están sufriendo estos hombres, ¿verdad? En su dolor, que puedan estas personas sentir una confianza de decirle, quiero descargar mi angustia en él. No sé si le ha pasado o se ponga en ese plan donde pueda escuchar a aquellos que están sufriendo una angustia terrible dentro de su espíritu. Acérquese a ellos, ¿verdad? Y esté con ellos, apóyeles, ¿verdad? En ese momento el Señor les dijo, sentados aquí, ¿verdad? Tal vez no podían hacer mucho por él, no iban a hacer gran cosa por él para salvarle de la cruz, pero esa compañía allí fue confortante. Era confortante para fortalecerle, para darle fuerzas a él. Los hombres también se quebrantan. Parece que no, pero podemos estar así, pareciera que nada nos tumba, pero también, ¿verdad? Nos derribamos. Momentos, y ¿cómo podemos decir? Qué importante es contar con un amigo íntimo que nos apoya, que está a nuestro lado para darnos fortaleza. Y ahora que murió mi mamá,
este, pues estaba preparado, ¿verdad? Orando y todo esto, pero llegó un momento, ¿verdad? Que este, las palabras de hermanos, sobre todo fueron muchas mujeres, pero hermanos, hombres, ¿verdad? Fueron los que también se acercaron a mí, que también, ¿verdad? Pudieron darme de su fortaleza. Y eso, ¿verdad? Es valioso, es importante. El Señor buscó ese apoyo, ¿verdad? Y creo que fue parte, ¿verdad?, de su fortaleza. Y aunque tal vez se durmieron, pero pudo contar ciertos momentos con ellos. Tal vez no estuvieron todo el tiempo, corrieron también, huyeron, lo traicionaron, pero ese tiempo que estuvo allí, en esa angustia, fue algo valioso. Dice allí que el Señor le pide a ellos, pónganse a orar, a velar y a orar para que no entren en tentación. Velen y oren para no entrar en tentación. No iba a ser una circunstancia fácil lo que iban a pasar. No era algo sencillo lo que estaba sucediendo, pero se requería de mucha convicción y fortaleza para cruzar toda esa tempestad. Y el Señor les dice, velad y orad, velad y orad. Como estábamos leyendo ahí en Ezequiel, dice el Señor, busqué entre los hombres un varón que hiciera vallado y no lo encontré. ¿Sí? Alguien que se opusiera entre mí y la gente para no destruirla. Y no lo hallé. Hombres de oración necesita Dios. Hombres que tomen esta batuta y que digan, Señor, necesitamos esto, Padre, necesitamos que tú te encargues de esta situación. Señor, tenemos un país con aflicción, con inseguridad, con todo esto, Señor, pero yo no estoy haciendo mi parte. Yo no estoy orando, Señor. No estoy velando, no estoy orando porque esto no suceda así. Y es el hombre quien debe tomar la batuta, les digo. Hombres que estén de rodillas delante del Señor por lo menos una hora, por lo menos una hora. No sé cuánto tiempo más pasamos en el celular o en la televisión y para estar con el Señor no pasamos a veces ni unos cuantos minutos. Necesitamos hombres de oración, hombres que estén, ¿verdad?, orando por este país, por nuestra familia, por nuestra gente. ¿Verdad? Dios, para que no entréis en tentación. Se quedaron dormidos y empezaron a correr cuando vino la persecución. Unos oran, tú sabes, Señor, que yo soy muy débil. ¿Sí? Yo soy muy débil, Señor. Perdóname y no me quites la tentación. ¿Sí? No están orando que les quite la tentación, están orando, Señor, no me quites esta tentación. Es lo único que me da placer. ¿Por qué caemos en tentación? Porque estamos
cediendo a ella, ¿verdad? El Espíritu está dispuesto. El Espíritu Santo nos redarguye a nuestro espíritu para que pongamos en práctica las cosas de Dios, y nuestro espíritu está queriendo, pero la carne, ¿verdad?, está con otro anhelo, con otro deseo. El espíritu está dispuesto. Aquí quiero que vean cómo el Señor manifiesta que nuestro espíritu no es solamente el viento, el aire que está llenándonos a nosotros. Sí, ciertamente la palabra viene de neuma, que significa aire, pero no es el aire en sí solamente. Este espíritu, este aire que tenemos nosotros, es algo más allá que simple aire, el simple viento. El aire no tiene un pensamiento, no puede pensar, y nuestro espíritu está dispuesto. Significa que puede pensar, significa que puede tomar decisión. Entonces, nuestro espíritu dice está dispuesto, pero la carne no quiere. Y tenemos que hacer morir nuestra carne. Tenemos que hacer morir nuestros placeres, nuestros anhelos, por seguir la voluntad de Dios. Dice el Señor cuando estuvo en oración ahí: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Cuando nosotros queremos, ¿verdad?, agradar a Dios, agradarle, sobre todo eso tenemos que ceder a nuestra voluntad. No podemos agradar al Padre y agradar nuestra voluntad. Ya les dije, nuestra carne no anhela las cosas de Dios. Nuestra carne anhela las cosas del mundo. Nuestra carne anhela los placeres del mundo, pero tenemos que someter la carne, crucificarla juntamente con Cristo y hacer que la voluntad de Dios se cumpla con nuestra vida. Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuántos varones podríamos decir: Señor, quiero que no sea mi voluntad, que sea la tuya? Señor, ya cedí a mi voluntad muchas veces, pensando que era lo mejor, pensando que esto era lo que tú, a ti te agradaba, pero me di cuenta de que cada vez que he cedido a mi voluntad, pues la he regado. La he regado. ¿Cuántas veces no la hemos dicho: esto es bueno, esto parece magnífico, y tomamos una decisión y después decimos: híjole, ¿por qué tengo estas consecuencias? ¿Por qué tengo estos resultados? Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Sí? Y no podemos decir que Dios se equivocó, porque Dios lo estableció así, pero Dios no se equivoca. Y no podemos engañar a Dios. Ayer yo vi en mi maceta, allí en mi tierra, ¿verdad?, que sembré mucho maíz, sembré bastante maíz, y ¿qué creen que salió? Bastante marihuana. Pero yo sembré maíz. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Las consecuencias
De lo que usted siembre, las va a tener. Y entonces, si nosotros estamos haciendo nuestra voluntad, los resultados van a ser de acuerdo a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Pero si sujetamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y entonces Él nos concederá los deseos de nuestro corazón, ¿verdad? Él estará complacido, Él estará orgulloso de nosotros y podrá decir, yo me complazco en mi hijo amado. Yo no veo por qué el Señor tuvo que ir a esa muerte de cruz. Pedro le dijo, Señor, no tienes que ir ahí, no tienes que morir. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Pero que pudiera usted ver, no tenía que ir el Señor allí. No era algo que Él tenía que hacer. Lo hizo por nosotros, para salvarnos a nosotros. No había otra forma de salvarnos. No había otra forma de poder santificarnos. Lo hizo para limpiarnos de toda maldad. Allí, en ese momento, el Señor pudo haber dicho, bueno, tengo la fama, tengo el poder, me puedo hacer ya el rey, me puedo hacer rey. Señor, yo creo que tu voluntad es que yo sea el rey, ¿sí? Yo creo que tu voluntad es que yo sea el rey. Yo no creo que tú quieras que yo vaya a sufrir. A veces le pedimos al Señor, Señor, yo no creo que tú quieras que yo esté con este dolor. Yo no creo que tú quieras que yo esté pobre. Yo no creo que tú quieras que yo esté haciendo esto así. Quiero que vayas por mi voluntad. ¿Sí? Quiero que dentro de mi voluntad me conozcas, quiero que dentro de mi voluntad veas lo que yo puedo hacer para glorificarme a mí y para exaltarme a mí y para cumplir mi plan contigo. Dentro de mi voluntad. Dentro de mi voluntad. Si te sales de mi voluntad, vamos a cometer errores. Vamos a cometer imprudencias. Hombres que digan, Señor, no como yo quiero, sino como tú. Quiero pedirles que cierren sus ojos. Seremos la clase de hombres que el Señor quiere. Estaremos dispuestos a consolar a aquellos que están con sufrimiento, a estar velando y orando, a estar dejando que sea la voluntad de Dios la que obra en nuestra vida. Hermanas,
Oren que Dios levante también hombres así. Sí, porque ustedes también pueden orar que el Señor levante hombres que hagan vallado por Dios, hombres que sean usados por Dios. Próximo domingo vamos a tener bautismos. Si alguien ya conoce a Cristo y no se ha decidido obedecerle, también puede tomar esta decisión. Hable conmigo y vamos a mostrarle para qué es el bautismo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido a este mundo, si Él no hubiera entregado su vida, si no hubiera resucitado, estaríamos condenados. Estaríamos condenados, Señor. Señor, gracias. Te rogamos para que nos ayudes a manifestar tu luz, a ser, Señor, hombres de valor que quieran, Señor, manifestar a Jesucristo donde quiera que estén. Te rogamos, Padre, que levantes hombres que estén dispuestos a luchar por ti, que se enfrenten a los Goliaths, hombres que estén dispuestos a defender al débil, a apoyarle, Señor. Hombres que estén dispuestos a morir por tu causa, por tu obra. Pedimos, Señor, por este congreso. Se va a impartir allá en Ciudad de México por la Convención Nacional. Y te rogamos también, Señor, por el evangelismo que se va a presentar aquí en la ciudad dentro de mañana en 8 días, Señor. Toca corazones, salva almas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.